Estamos en contacto con el ingeniero Carlos Paoli, docente honorario de la Facultad de Hidrología, de la Facultad de aquí de la Universidad Nacional del Litoral, también ex director regional litoral del Instituto Nacional del Agua, un hombre con una vasta experiencia y bueno, queríamos consultarlo en primer lugar, agradeciendo su buena predisposición, Paoli. Queríamos consultarlo qué visión estás realizando, usted qué puede analizar la situación de la bajante del río Paraná en nuestras costas. Bueno, Aldo, sin ninguna duda, la situación de la bajante que se presenta en nuestra zona es un motivo de preocupación, no solo en nuestra zona, sino a lo largo de todo el tramo del río Paraná, digamos, ¿no? Esto es así porque esta situación de bajante como la actual no se sentía o no se había pasado desde prácticamente de finales de los años 60. La última situación de de bajante, siempre hablamos de crecida, entonces lo habitual era hablar del tema de la crecida. Nos habíamos olvidado de que las bajantes son la otra cara de una misma moneda, que es el río, que tiene creciente y que tiene bajante. La última situación de bajante crítica del río es la que habíamos pasado a finales de los años 60, entre los años 68, 69, 70 y 71, donde inclusive en Santa Fe el río estuvo 14 centímetros por debajo del cero. Quiere decir todavía una situación más crítica que la actual, pero esta tiene características muy parecidas a esa situación. Tanto por los valores bajos a los que se ha llegado, por la persistencia. La persistencia significa que cuando se dan estas situaciones de bajantes extremas, esta situación no se presenta solamente en un año aislado, sino que la historia del río y los registros que se disponen desde principios del siglo XX, lo que nos muestran es que cuando se han presentado estas situaciones extremas, siempre se dan agrupadas en 1, 2 o 3 años consecutivos. Y esto está Se corta, ingeniero, disculpe. pasando. ¿Usted me escucha bien? Hola, hola, hola. ¿Usted me escucha bien? Hola, hola. Sí, después de un inconveniente técnico, ingeniero, le pido disculpas. Usted nos había dicho que, bueno, que cuando ocurren estos fenómenos, muchas veces son 1 o 2 años o 3 lo que se dan estas bajantes. Bueno, ¿podemos seguir hablando sobre eso, por favor? Sí, cómo no. Y justamente lo que yo decía, que los registros del río que se disponen desde principios del siglo XX, por ejemplo, muestran que la situación de bajante más crítica que se ha dado en el río desde ese momento ha sido en los años 44. En el año 44, el río en el puerto de Santa Fe estuvo 1,03 m por debajo del cero. Es decir, estamos hablando con respecto a la altura de hoy en día, que ha sido 40 centímetros, casi 1,5 m más abajo. Significa que todavía se pueden dar situaciones más extremas que la que tenemos en estos momentos. Y al respecto, lo que hay que considerar es que los escenarios hidrológicos que el Instituto Nacional del Agua, a través de su sistema de alerta hidrológico de Cuenca del Plata, está anunciando, es que las perspectivas para el trimestre de julio, agosto, septiembre, no son favorables. Es decir, no se espera una recuperación en el régimen de lluvias en el área de aporte de la cuenca. Porque esa es la otra cuestión que hay que tener muy en cuenta para analizar cómo puede evolucionar la situación en nuestra región. Las alturas que alcanza el río dependen del caudal que ingresa al tramo medio del río a la altura de Corrientes y Resistencia, donde se reúne el Paraná Superior
y el río Paraguay. Son enormes áreas de aporte, cada una de ellas del orden de 1 millón de kilómetros cuadrados, que significa que el excedente de lluvias que cae en esa enorme cuenca de aporte es la que define el caudal que va a pasar o que va a ingresar al tramo medio del río y que va a pasar por nuestra zona. Para tener una idea, las aguas medias en nuestra zona, alrededor de los 3 metros o algo más, significa tener un caudal de ingreso al tramo medio del orden o superior a los 15.000 metros cúbicos por segundo. Y en estos momentos están ingresando del orden de 7.500, 7.800 metros cúbicos por segundo, o sea, prácticamente la mitad. Y con los escenarios hidrológicos que significan Bueno, nuevamente un corte de internet y bueno, queríamos dar cierre, bueno, a la idea que usted estaba planteando, ingeniero Paoli. Nos bueno, hablaba de un escenario con la mitad de los caudales habituales y bueno, esto va a tener un escenario que no va a cambiar en los próximos 3 meses, nos decía. bueno, eso por lo menos es lo que el Instituto Nacional del Agua está indicando en lo que son los escenarios hidrológicos, que es diferente de un pronóstico. En el pronóstico uno estima cuáles son las alturas que va a alcanzar el río. En los escenarios es lo que se supone que va a pasar en función a lo que son las perspectivas del comportamiento climático en la cuenca de aporte. Pero Bueno, los escenarios no son favorables, digamos. bueno, y la pregunta me gustaría plantearle si esto también tiene que ver con el cambio climático, la niña, el niño, tan pregonado últimamente, y si esto va a ser una recurrencia mucho más cercana en el tiempo, porque estamos hablando de hace 60 años, sucedía lo mismo, si estos cambios se van a hacer más periódicos, más cercanos. Bien, nosotros hablamos en general de que sin ninguna duda en el comportamiento del río inciden lo que denominamos los cambios globales. Los cambios globales incluyen el cambio climático e incluyen también las alteraciones que se producen en la cuenca, la deforestación, las obras que se han hecho de canalizaciones para acelerar los escurrimientos, para recuperar tierras para la cultura, es decir, todas las alteraciones que se producen en la cuenca, más el cambio climático, son lo que se denominan cambios globales. Y, sin ninguna duda, tienen incidencia en las variaciones que se producen en el régimen del río. Con respecto al cambio climático, los especialistas en estos temas han indicado que una de las características, una de las incidencias mayores del cambio climático es que se van a profundizar la presentación de situaciones extremas, que significa que se pueden acentuar las situaciones tanto de crecidas como de bajantes. El tema es tener un monitoreo permanente del comportamiento del río para tratar de gestionar lo mejor posible estas situaciones extremas. Bueno, y no sé si la pregunta es pertinente, pero me gustaría que usted nos aporte su conocimiento. Bueno, la zona de la costa tienen una historia, un cauce que ya todos conocidos, y estas situaciones en particular pueden transformar lo que son por ejemplo, el Ubajay, el arroyo Los Naranjos, la laguna Setúbal, el arroyo Leyes, lo que los pescadores habitualmente conocen. ¿Puede haber cambios importantes en la morfología del río? Sí, sin ninguna duda los cambios se producen. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que en la medida en que el régimen del río recupere su situación de aguas normales e inclusive vuelva en situaciones de crecida, tiende a volver a una situación de equilibrio. Lo que quizás no podamos asegurar es cuál será la situación de equilibrio final, digamos. Si será una laguna más grande, una laguna más chica, eso va a depender mucho de cómo evolucione de aquí en más el régimen de caudal del río. Bueno, Carlos, le agradezco infinitamente su tiempo, su buena predisposición. No sé si que a todos nuestros televidentes algún mensaje, alguna reflexión final antes de finalizar la nota, por favor.
No, realmente no hay una reflexión final, simplemente decir que se están haciendo todos los esfuerzos por tratar de tener una predicción lo más acertada posible del comportamiento del río, pero que es sumamente complejo. La naturaleza tiene su propio comportamiento, muchas veces los ingenieros, los científicos queremos con nuestros modelos matemáticos y demás representar ese comportamiento, y no siempre podemos hacerlo acertadamente. Bueno, y una reflexión chiquita. La política también influye porque la diplomacia en ríos compartidos, por ejemplo, se habló mucho de la situación con Brasil, si esto influye en que las compuertas se abran o no se abran, si los caudales que van a llegar hasta aquí son realmente los satisfactorios. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, lo que se puede decir es lo siguiente, sin ninguna duda, la operación de embalses y demás tiene un determinado nivel de incidencia, pero no cambia la situación global, ya sea cuando se presenta una situación de una gran crecida o cuando se presenta la situación de una gran bajante. Digamos, la incidencia que tiene es una incidencia relativa, y lo que se puede decir es que se tienen muy buenas relaciones con los países de aguas arriba. El gobierno nacional es quien lleva las tratativas con respecto a esto. Yo realmente no tengo una información muy precisa de cómo son estas tratativas, pero se tienen conversaciones técnicas en forma permanente. Bueno, es una cuestión que siempre quedaba pendiente, que la gente muchas veces especula, pero bueno, que esto tiene que ver justamente con un manejo compartido de las aguas en los ríos de llanura. Eh, Exactamente. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, su buena predisposición, su conocimiento brindado a nuestros televidentes y bueno, seguramente en otra oportunidad será consultado nuevamente porque usted es una persona que conoce bastante estos temas y realmente agradecemos su predisposición. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Gracias.